Mediante un empuje de peón sólido, las blancas establecen control central y mantienen la igualdad en este balance dinámico de apertura. Las negras replican el avance central del peón blanco, manteniendo una estructura simétrica y el juego en equilibrio dinámico. Con el desarrollo de un caballo hacia el centro, las blancas realizan una jugada estándar que mantiene la igualdad sólida. Mediante la colocación de un caballo en una casilla natural, las negras refuerzan el centro y mantienen con precisión el estado de igualdad. Las blancas desarrollan el alfil a una buena diagonal, una jugada sólida que mantiene intacto el equilibrio dinámico. El avance de un peón por parte de las negras desafía al alfil blanco. Una maniobra defensiva sólida que preserva la igualdad. Con la retirada del alfil, las blancas mantienen la actividad, una continuación sólida que sustenta el equilibrio posicional. Mediante el avance de un peón para fortificar el centro, las negras cometen una ligera imprecisión que otorga a las blancas una pequeña ventaja posicional. Las blancas consolidan su estructura de peones con un avance, una jugada segura que mantiene su ligera ventaja. Con el desarrollo de un caballo a una casilla más central, las negras cometen una ligera imprecisión que aumenta la ventaja posicional de las blancas. Las blancas desafían el centro con un avance de peón, una jugada sólida que aprovecha la configuración ligeramente pasiva de las negras. Mediante el desarrollo del alfil para proteger el centro, las negras cometen una ligera imprecisión que consolida la creciente superioridad posicional de las blancas. Las blancas reposicionan el alfil, una ligera imprecisión que permite a las negras mantener cierta contrajuego. Con la preparación de la defensa del flanco de rey mediante un avance de peón, las negras realizan una jugada sólida que afianza su posición. Las blancas desarrollan otro caballo, una jugada sólida que aumenta la influencia central y mantiene la ventaja. Mediante el movimiento del caballo a una avanzada activa, las negras realizan una maniobra sólida que mejora la coordinación de las piezas. Las blancas centralizan un caballo, una jugada sólida que presiona la posición de las negras y mantiene la ligera ventaja. Con el desarrollo del alfil a una diagonal más activa, las negras cometen una ligera imprecisión que permite a las blancas consolidar. Las blancas enrocan en el flanco de rey, una ligera imprecisión que pone el rey a salvo pero concede a las negras cierta iniciativa. Mediante el enroque en el flanco de rey, las negras aseguran la seguridad del rey y mantienen el balance posicional actual. Las blancas avanzan un caballo a una casilla más central, una jugada sólida que continúa ejerciendo presión. Con la reposición del alfil a una casilla más activa, las negras mejoran el alcance de la pieza en una jugada sólida. Las blancas colocan el caballo en una avanzada central dominante, una maniobra sólida que intensifica el control posicional de las blancas. Mediante el traslado de una torre a la columna central, las negras preparan posibles intercambios y actividad en una jugada sólida. Las blancas capturan un peón central, un intercambio sólido que simplifica la posición y mantiene la ventaja. Con la recaptura del peón, las negras mantienen la igualdad material pero conservan la ventaja posicional de las blancas en una jugada sólida. Las blancas intercambian caballos, una jugada sólida que simplifica la posición manteniendo la iniciativa. Mediante la recaptura con el peón, las negras mantienen la estructura de peones pero sin aliviar la presión blanca en una jugada sólida. Las blancas centralizan la dama, una jugada sólida que aumenta la presión sobre el flanco de dama de las negras.
Con el desarrollo del alfil a una casilla más activa, las negras cometen una ligera imprecisión que permite a las blancas aumentar su ventaja. Las blancas activan una torre en la columna central, una jugada sólida que mejora la coordinación y la presión. Mediante el intercambio de alfiles, las negras cometen una ligera imprecisión que conduce a una clara ventaja para las blancas. Las blancas recapturan con la torre, una jugada sólida que afianza una clara ventaja al ganar la calidad. Con la centralización de la dama, las negras intentan encontrar contrajuego a pesar del déficit de material en una jugada sólida. Las blancas mejoran la posición de la dama, una jugada sólida que mantiene la presión abrumadora y la ventaja. Mediante la maniobra del caballo a una mejor casilla, las negras realizan un intento sólido de reagruparse bajo presión. Las blancas reposicionan el alfil, una jugada sólida que mantiene el control y la clara ventaja. Con la reposición del caballo, las negras cometen una ligera imprecisión que permite a las blancas aumentar aún más su posición dominante. Las blancas activan la otra torre en la columna abierta, una jugada sólida que amplifica la presión. Mediante el traslado de la torre a la columna central, las negras intentan disputar la columna abierta en una jugada sólida. Las blancas avanzan un peón para restringir las piezas negras. Una jugada sólida que mantiene la ventaja abrumadora. Con el movimiento de la torre a una columna más activa, las negras intentan coordinar a los defensores en una jugada sólida. Las blancas intercambian torres, una ligera imprecisión que simplifica pero no disminuye la ventaja significativa. Mediante la recaptura con el peón, las negras refuerzan el centro y mantienen la estructura en una jugada sólida. Las blancas centralizan la dama agresivamente, una jugada sólida que busca explotar la seguridad debilitada del rey negro. Con el movimiento del rey a una casilla más segura, las negras cometen una ligera imprecisión que no detiene la ofensiva blanca. Las blancas reposicionan el alfil a una diagonal fuerte, una jugada sólida que mantiene la presión asfixiante. Mediante el retroceso del caballo, las negras cometen un error que otorga a las blancas una ventaja material significativa. Las blancas capturan el caballo, una jugada sólida que convierte la ventaja significativa en una ganancia material. Con la recaptura del peón, las negras mantienen la estructura de peones a pesar del déficit material en una jugada sólida. Las blancas avanzan la dama agresivamente, una jugada sólida que busca explotar el rey expuesto de las negras. Mediante la centralización de la dama, las negras intentan organizar una defensa contra la fuerza abrumadora de las blancas en una jugada sólida. Las blancas fuerzan un cambio de damas, una jugada sólida que simplifica hacia un final ganador. Con la recaptura de la dama, las negras aceptan el cambio de damas y entran en el final en una jugada sólida. Las blancas capturan la dama intercambiada con el alfil, una jugada sólida que consolida una ventaja material decisiva. Mediante el desarrollo del caballo para defender, las negras intentan apuntalar debilidades en una jugada sólida. Las blancas reposicionan el alfil, un error que concede a las negras algo de respiro. Con la centralización del caballo, las negras crean posibilidades de contrajuego en una jugada sólida. Las blancas capturan una torre, una jugada sólida que consolida la abrumadora ventaja. Mediante el movimiento de la torre a una columna más activa, las negras intentan reorganizarse en una jugada sólida. Las blancas colocan el alfil en una diagonal fuerte, una jugada sólida que mantiene la ventaja decisiva.
Con el movimiento del caballo a una avanzada defensiva. Las negras intentan mantener la posición en una jugada sólida. Las blancas capturan una torre. Una jugada sólida que aumenta aún más la superioridad material de las blancas. Mediante la captura de un peón, las negras cometen un error que permite a las blancas recuperar material significativo. Las blancas recapturan el peón con la torre. Una jugada sólida que explota la falta de visión táctica de las negras. Con la centralización del caballo, las negras intentan crear amenazas en una jugada sólida. Las blancas activan la torre. Una jugada sólida que busca explotar la estructura debilitada de las negras. Mediante el intercambio del caballo por una torre, las negras mantienen el desequilibrio material en una jugada sólida. Las blancas capturan la torre intercambiada. Una excelente jugada activa que asegura una ventaja material decisiva. Con la captura de un peón, las negras realizan una jugada sólida que no altera la posición ganadora general. Las blancas capturan un peón, una ligera imprecisión que permite a las negras mantener contrajuego. Mediante el movimiento de la torre a una columna más activa, las negras cometen una ligera imprecisión que no detiene el progreso de las blancas. Las blancas avanzan el peón de la columna. Una ligera imprecisión que abre líneas pero no amenaza inmediatamente. Con la captura de un peón, las negras cometen un error que aumenta aún más la dominancia material de las blancas. Las blancas mueven el rey a una casilla más segura. Un error que permite a las negras ganar material. Mediante la captura de un peón, las negras cometen un grave error que permite a las blancas asegurar una ventaja decisiva. Las blancas avanzan el peón de la columna. Una excelente jugada activa que empuja el rey negro más atrás. Con el avance de un peón, las negras intentan crear contrajuego en una jugada sólida. Las blancas posicionan la torre activamente. Una jugada sólida que aumenta la presión sobre las defensas negras. Mediante el movimiento del rey a un lugar seguro, las negras consolidan en una jugada sólida. Las blancas avanzan un peón, una ligera imprecisión que no perjudica la posición ganadora. Con el avance de un peón, las negras buscan crear un peón pasado en una jugada sólida. Las blancas avanzan el rey, una ligera imprecisión que acerca al rey pero aún se mantiene seguro. Mediante la reposición de la torre, las negras cometen una ligera imprecisión que no detiene la ventaja de las blancas. Las blancas avanzan el rey. Una excelente jugada activa que posiciona al monarca para el asalto final. Con el movimiento de la torre a la columna central, las negras buscan actividad en una jugada sólida. Las blancas avanzan el rey, una jugada sólida que centraliza aún más al monarca. Mediante la retirada del rey, las negras cometen una ligera imprecisión que no cambia la abrumadora ventaja. Las blancas avanzan el peón de la columna, Fi, una jugada sólida que prepara mayores avances. Con el movimiento de la torre a la primera fila, las negras intentan disputar en una jugada sólida. Las blancas avanzan el rey, una jugada sólida que asegura al monarca y prepara el final. Mediante el avance del peón de la columna, A, las negras avanzan hacia la coronación en una jugada sólida. Las blancas avanzan el peón central, una jugada sólida que rompe y asegura una ventaja abrumadora. Con el movimiento del rey hacia atrás, las negras adoptan una postura defensiva sólida. Las blancas avanzan el rey, una jugada sólida que domina el centro. Mediante el movimiento de la torre a la columna central,
Las negras intentan crear un peón pasado en una jugada sólida. Las blancas capturan el peón de la columna A. Una jugada sólida que mantiene la abrumadora ventaja material. Con la captura del peón, Fi con jaque. Las negras realizan una jugada sólida que no altera el resultado de la partida. Las blancas avanzan el rey, una excelente jugada activa que crea amenazas de mate. Mediante el movimiento del rey, las negras cometen un error que permite a las blancas forzar la victoria. Las blancas dan jaque con la torre. Una jugada sólida que fuerza al rey negro a una posición vulnerable. Con el movimiento del rey, las negras prolongan ligeramente la partida en una jugada sólida. Las blancas dan jaque con la torre, una jugada sólida que acerca a las blancas al jaque mate.